Hola futuro docente, hola profesor de comunicación. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes implementar en tu clase de comunicación una mini lección con la ayuda de la estrategia de narraciones personales con la ayuda de un objeto especial. Primero, antes de comenzar con el modelado, te tengo que indicar cuál es la importancia de aplicar esta estrategia en tu aula. Bueno, en primer lugar, te voy a indicar, ¿no?, que permite desarrollar la expresión oral a través de la narración de momentos o experiencias que son significativas y son partes de la memoria. En segundo lugar, permite la interpretación de textos orales. Y por último, también contribuye con la formación de la identidad de aquellas experiencias que valoramos, ¿no?, como las más importantes en nuestra vida. Y por ese motivo debes aplicarlo en tu clase de comunicación. Ahora vamos a ir con el modelado. Hola mis queridos estudiantes de segundo grado de primaria. El día de hoy estoy muy feliz porque voy a compartir con ustedes y les voy a enseñar cómo narrar historias personales con la ayuda de un objeto especial. Pero antes de iniciar este modelado, quiero que sigamos las siguientes rutinas o reglas en nuestra asamblea virtual. Recuerda que esto es para que nosotros podamos participar de manera ordenada y respetar a nuestros compañeros. En primer lugar, necesito que tengas la escucha activa, que escuches a todos atentamente porque es importante que puedas, digamos, entender lo que te están diciendo las personas. En segundo lugar, necesito que cada vez que la persona esté hablando tengas tu mirada en esa persona que está hablando. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir conectar con la otra persona y hacerle sentir que tú le estás escuchando. En tercer lugar, debes levantar la mano aquí apretando el botón en esta reunión virtual para que puedas participar. En cuarto lugar, no vamos a aprender el audio cuando el profesor o cuando un alumno esté participando. Y vamos a comenzar con el modelado de la estrategia de narraciones personales con un objeto especial. Entonces comencemos con esta historia. El día de hoy te quiero contar algo que me marcó gran parte de mi adolescencia, cuando tenía aproximadamente, eso lo vamos a dejar al final, todavía no le voy a dar la respuesta, pero estaba en mis años de secundaria y una de estas experiencias fue relacionado a mi trofeo de ajedrez. Como verán, pueden apreciar, este trofeo de ajedrez es mi objeto especial. Bueno, comencemos. Hace mucho tiempo, siendo el mes de diciembre del año 2012, participé en un torneo que estaba organizando mi colegio, llamado Andrés Bello, en el distrito de San Juan de Miraflores. Y justo ese torneo se llamó Copa Andrés Bello del año 2012. Entonces, yo quería participar de este torneo porque estaba ya entrenando en la selección de ajedrez aproximadamente un año de mi colegio y decidí que era momento de demostrar que podía ganar un campeonato y tener la convicción, ¿no?, de que había entrenado y que podía hacerlo. Y yo me inscribí porque en realidad quería ya ser el campeón, y no solamente el campeón de mi colegio, sino el campeón de todos los colegios de San Juan de Miraflores. Entonces llegó ese día del campeonato y yo comencé las primeras partidas ganando, las primeras 3 partidas ganando. Entonces parecía que el destino y por alguna coincidencia todo estaba a mi favor, todo el universo se había acomodado a mi favor. Y me hacía pensar bastante de por qué, cómo había llegado a ganar mis 3 primeras partidas y dudaba de mi capacidad, pero seguí jugando las partidas y sin querer queriendo llegué a la última ronda con puntaje de 5 de 5, 100% de rendimiento, 100% de victorias. Y me enfrentaba con uno de los campeones, ¿no?, que también tenía el mismo puntaje que yo. Y llegando a esa partida, a la última ronda, yo me sentía muy nervioso. Y también sentía mucha duda sobre cómo había sido capaz de llegar hasta esa etapa, ¿no?, hasta esa ronda. Y entonces decidí irme un rato fuera de la sala de la competencia, porque sentía que no iba a rendir, que estaba nervioso y que podría perder. Entonces decidí irme a reflexionar para pensar y replantear qué podía hacer
para que pueda yo, digamos, recuperar la confianza y sentirme con valentía y perder ese miedo. Entonces, mi entrenador y mi padre se dieron cuenta que yo no estaba ya en la última ronda, que no estaba sentado, ¿no? Para enfrentarme al rival, no estaba en mi asiento. Entonces fueron a buscarme y yo me recuerdo bien claro lo que me dijeron cuando me vieron. Ellos se dieron cuenta que yo estaba fuera de la sala de ajedrez y me fueron a buscar y me dijeron lo siguiente: tú naciste para esto, eres el mejor, pase lo que pase. Entonces, para mí, esas palabras que me dijo tanto mi entrenador como mi padre fueron, digamos, las motivaciones y la razón para que yo pueda volver a ir y ganar esa última partida y proclamarme como el campeón. Entonces, yo me acuerdo que decidí, ¿no? Decidí de manera aguerrida, de manera valiente, sentarme en ese asiento y jugar con mi rival para que yo pueda, digamos, cumplir esa meta que tanto había deseado, siendo el campeón de la sub-14 con apenas solo 13 años. Estaba en segundo de secundaria y fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida y de mi etapa escolar, que pude demostrar que sí se podía hacer y que todo campeón nunca se debería rendir sin antes darlo todo, ¿no? Todo el esfuerzo. Entonces esto fue una de las experiencias que más me motivó, ¿no? Y las palabras que me dijeron mis entrenadores y mi padre, que se refleja mucho en este trofeo, ¿no? Acá yo me recuerdo tanto las palabras como la experiencia, como mis miedos, como mis victorias. Recuerda que la historia que te acabo de contar es de tipo narrativa. Por lo tanto, si te habrás dado cuenta, tiene un inicio, tiene una problemática y tiene un cierre. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la problemática de mi historia? La problemática ha sido es que casi abandono y que tenía nervios de jugar mi última partida y me fui a pensar un rato fuera de la sala de juego para ver qué podía hacer. En segundo lugar, ¿cuál ha sido el inicio de mi historia? El inicio de mi historia ha comenzado cuando el colegio lanzó el campeonato de ajedrez y yo decidí inscribirme para ser un campeón. Y por último, ¿cuál ha sido el cierre de mi historia? Que yo decidí enfrentar mis miedos y jugar la última ronda para decidir el campeonato, ¿no? Ese ha sido el final, ¿no? Que decidí enfrentar mis miedos y ganar el campeonato y que me dieran el trofeo. Y recuerda que la historia que te acabo de contar es una narración de un momento de mi vida. Por ello debes tener en consideración estas tres partes indispensables. Ahora te invito a que puedas compartir tu historia personal usando esta estrategia de narraciones personales con tu objeto especial. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.